primer invitado. Es un placer que él no esté con nosotros abriendo el ciclo. Pablo es profesor agregado, grado 4 en el Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, donde se recibió de ingeniero eléctrico con perfil telecomunicaciones. Es además ingeniero en computación, magíster en informática y doctor en informática en conjunto con la Universidad de Rennes de Francia. Y además Pablo ha sido gerente del área de Antel y ha sido cofundador de varias startups. Y bueno, sus principales áreas de desempeño son el modelado predictivo, la optimización, el aprendizaje automático y el análisis de redes. Y bueno, aparte de esta introducción un poco más formal, para mí es un placer que Pablo hoy esté dando inicio al ciclo, ya que ha sido un tutor, un mentor en lo que ha sido también un poco mi carrera, la maestría. Así que tenerlo hoy aquí a él para que dé inicio es un verdadero placer para mí. Así que, Pablo, nada, adelante con tu charla. Agradezco a todo el equipo que está organizando esto y en especial a Walde. Lo que más o menos teníamos planificado es hacer una primera charla un tanto introductoria, con cierta intención de nivelación. Y elegimos como tema, además de dar ciertas definiciones alrededor del área, hablar un poco de la transformación que están sucediendo en las empresas en base a la proliferación de este tipo de proyectos. ¿Okay? Así que la agenda en realidad tiene 3 partes. La primera, que habla un poco de motivación y de estos fundamentos que a mí me interesa también comentar, capaz que me sale un poco la parte docente. Nos va a llevar la mitad del tiempo, que poco más de 15 minutos, y la segunda parte de implementación otros 15. Si más o menos le gusta las cosas que se van diciendo, etcétera, tengan en consideración que se basan fuertemente en un curso gratuito disponible de Andrew Ng, que es una celebridad en estas cosas, dentro de lo que es el Landing IA, una empresa, etcétera, que tiene él. Así que les recomiendo, digamos, a los más interesados avanzar un poquito más en eso. Waldemar ya me presentó, no voy a ahondar en esto, espero que sirva de background para entender las motivaciones y la experticia que me lleva a contarles un poco de estas cosas. Motivación. Antes de entrar en lo que vendría a ser algunas definiciones, un poco de por qué estamos todos un poco acá, para tratar de decirlo con números, que siempre es bueno. Un reporte de McKinsey tiene esta gráfica que habla más o menos cuál es el aporte que va a hacer la inteligencia artificial, que va a hacer y hace por año, por rubro, billones de dólares. Acá estamos hablando de millones de dólares, no está en inglés sino en español, 13 millones de dólares dividido más o menos de esta forma en estas áreas. Esto es lo que pretende aportar por año. Hasta el 2030 es la proyección, después no se animaron mucho más a decir, pero hablamos de un impacto bastante grande en muchas áreas, ¿no? ¿Cómo se alcanza ese impacto? ¿Cómo se ejecuta dentro de las empresas? Esta slide más bien originalmente la hice para empresas de telecomunicaciones, pero en realidad aplica a todas. Típicamente se aplica ciencia y datos para optimizar y automatizar procesos internos, automatizar la operación, mejorar la experiencia de usuario en los servicios y productos que ofrece una empresa, maximizar las ventas, optimizar el marketing, y también otras cosas colaterales como atacar el fraude o los ciberataques. Para eso se usa bastante este tipo de cosas. También para monetizar datos de los clientes, como una forma particular de decir algo que muchas empresas están empezando a desarrollar, que es esto de tener como ingresos por canales alternativos. Algo así como que yo tengo una verdulería y básicamente todo el mundo piensa que vendo fruta y verdura, pero en realidad yo también consolido esos datos y esos datos consolidados los vendo, digamos, para dar información de más bien qué tipo de fruta se consume, cuándo, etcétera. Y ese es un canal en paralelo que yo logro capitalizar y tener ingresos por ahí. Eso sin lugar a dudas es algo cada vez más prolífero. Y también otra parte que es la de permitir nuevos servicios, ¿no? Es decir, de vuelta, esto como lo anterior, para empresas que ya han formado un poco un músculo, están en una madurez un poco más grande en inteligencia artificial y ciencia de datos,
también se dan el lujo, digamos, de poder mejorar sus productos, inclusive sacar nuevos productos utilizando estas herramientas. Un poco la retórica de toda la charla de hoy apunta un poco a eso, que es cruzar un poco emprendedurismo también con estas tecnologías. ¿Tá? Y como ejemplo, que voy a usar una de las startups que ya no estamos desarrollando en realidad, pero me sirve para sentar ideas de estas en las que participé, se llama Agronóstico. En Agronóstico lo que hacíamos era aplicar inteligencia artificial al agro, en particular buscábamos predecir el rendimiento de cultivos, puntualmente soja fue lo más desarrollado, y apoyar en la toma de decisiones que tenían los productores alrededor del tema, que es, por ejemplo, cuándo plantar, qué variedad de semilla plantar, con qué fertilizar y cuánto y cuándo, etcétera, ¿no? Y además ofrecíamos un producto de monitoreo que monitoreaba cómo iba creciendo el cultivo en cada zafra. Esa era un poco la idea. Lo probamos con un gran cliente, digamos, unas 12.000 hectáreas de soja, y resumidamente le generamos recomendaciones para siembra y fertilización, que en conjunto, y un poco también para nuestra sorpresa original alrededor de esto, logramos un aumento en la producción que tenía un impacto de un 30% en la rentabilidad de esta empresa, que era bastante grande. ¿Okay? Eso como ejemplo de aplicación de ciencia de datos e inteligencia artificial que voy a ir desarrollando, como les decía, a lo largo de la charla. Por eso lo incluí ahí. Van a ver que nos hace ahorrar tiempo. Entonces, ya entrando en tema y primero haciendo esta pasada por definiciones, vamos a ir primero a ciencia de datos. Ciencia de datos es la disciplina que extrae conocimiento de los datos, pero no de cualquier manera, los tiene que traer de forma sistémica y computacionalmente eficiente. Es decir, se tiene que hacer con un algoritmo, en una computadora. ¿Tá? Ese proceso hoy se llama ciencia de datos y es multidisciplinario, ¿no? Ahora, es una ciencia, ¿tá? Y como todas las ciencias, lo que hace es aplicar el método científico. ¿Tá? El método científico es generarse preguntas que nos interesan responder, formalizar un poco más esas preguntas en hipótesis, ¿no? Y pensar un experimento que nos permite verificar esas hipótesis, evaluar los resultados del experimento y aplicar mejoras al proceso que yo estoy estudiando, digamos, ¿no? Además, en paralelo a eso, parte también del método es comunicarle a terceros todo lo que hice, digamos. Eso tiene una descripción en ciencia de datos que capaz que se simboliza bien con un poco más de notación informática, que es a la que podemos estar más acostumbrados. Este es un dibujo de un estándar que se llama CRISP, que está hecho para data mining. Data mining es uno de los sabores, terminología un poco más vieja de ciencia de datos. Y acá se utiliza un poco más los términos nuestros, ¿no? Es decir, aplicar las mejoras en realidad se llama deployment, ¿no? Etcétera. Pero es aplicar el método científico. Cuando nosotros lo hacemos esto en la empresa, aparece una cosa que es fantástica, digamos, muy interesante, y que hay empresas que lo saben explotar muy bien, que se conoce como el ciclo virtuoso de la inteligencia artificial. Entonces, si aplicamos este método científico sobre un producto o sobre un servicio, lo que vamos a pretender que suceda es que nosotros mejoremos el producto en base a este análisis, y si mejoramos el producto, es esperable que aumentemos la cantidad de usuarios que tengamos, ¿tá? Y si aumentamos la cantidad de usuarios, vamos a tener más datos. Y si tenemos más datos, vamos a poder todavía aún más mejorar el producto, porque nuestra herramienta para mejorar el producto es la ciencia de datos, es decir, agarrar datos y transformarlos en conocimiento. Entonces, cuanto más datos, mejores productos vamos a hacer. Y esto no tiene por qué acabar. Este ciclo virtuoso puede ser conductor, digamos, de los avances que tenga la empresa en cuanto a sus productos y servicios. Yo le decía hace un ratito, es decir, piensen que hay empresas que son súper expertas en esto, ¿no? Es decir, las empresas del Silicon Valley están haciendo esto todo el tiempo y están cada vez más consiguiendo más usuarios que le dan más datos para mejorar sus productos y no se acaba. Ahora, ¿qué hacemos en ciencia de datos? Básicamente 3 tipos de análisis, ¿tá? El análisis descriptivo, predictivo y prescriptivo. Análisis descriptivo, el más sencillo, explorar un poco los datos disponibles. El resultado es un documento que nos dice un poco qué variables dependen de qué es lo esperable, un poco eso, ¿no?
El análisis predictivo ya es un poco más elaborado, incluye generar modelos para estimar datos faltantes, típicamente datos del futuro. Así que acá ya tenemos software involucrado, ¿tá? Y finalmente, como un poco la cereza de la torta, el análisis prescriptivo, donde buscamos tomar acción, ¿tá? Donde buscamos típicamente optimizar algo, ¿tá? Lamentablemente, generalmente no podemos ir directamente al análisis prescriptivo, que es el que tiene más valor, entre otras cosas porque todo esto está en un marco de incertidumbre importante y porque requiere más esfuerzo. Entonces, habitualmente, el camino de todo esto es hacer cierto análisis descriptivo, después predictivo y finalmente prescriptivo. Si vamos a nuestro ejemplo, que estamos usando de agronóstico, del agro, análisis descriptivo, claramente nosotros hicimos pila al principio, la empresa la habíamos fundado, éramos varios, pero ninguno agrónomo, es decir, no teníamos conocimiento de esto, así que tuvimos que entender mucho los datos, para entender qué dependía de qué era lo más importante, dónde teníamos que enfocarnos, etc. Así que hicimos un análisis descriptivo bastante fuerte, ¿tá? Y lo siguiente, muy claramente, donde pusimos más esfuerzo, en realidad, fue el análisis predictivo, que era predecir cuánto iba a rendir la producción, cuántos kilos por hectárea nos iba a dar el proceso productivo que estábamos evaluando. Eso claramente era nuestro análisis predictivo. Y finalmente, como esto lo podíamos hacer para distintas prácticas agronómicas, es decir, si agregaba fertilizante o no agregaba, cuánto agregaba, etc., en todos esos casos nosotros podíamos estimar cuánto se iba a producir. Lo que teníamos que hacer era quedarnos con lo mejor. Lo mejor era el que maximizaba rentabilidad, por ejemplo. Es decir, si me valía la pena poner el costo de un fertilizante, hasta qué punto, en base a la rentabilidad que me daba la ganancia de aumentar la producción, ¿no? Es decir, ese juego termina siendo un problema de optimización y lo resolvíamos y le entregamos como lo que podría ser la planificación óptima para el productor. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasos se daban? ¿Qué pasos dimos en agronóstico para crear ese producto? Resumidamente, un proceso iterativo, como todos se lo imaginan, recolectar datos, analizarlos, generar un modelo y sugerir acciones. ¿Tá? Esto reiteradamente lo hicimos muchas veces. ¿Por qué lo nombro? Por dos razones. La primera, porque todos los proyectos de ciencia de datos son así y todos los proyectos de inteligencia artificial también. Siempre son estos tres sencillos pasos. ¿Tá? Piensen que en esencia esos tres pasos no son más que aplicar el método científico. Es decir, lo que vendría a ser la etapa de experimentación, etcétera, es esto de recolectar los datos y hacer un modelo y validarlo, eso es hipótesis y validación, es el método científico. Y además vean lo alineado que está con lo del ciclo virtuoso, que es algo que en las empresas todos vamos a querer que suceda. Entonces, lo que no puede pasar es pensar que, bueno, como eso suena así sencillo, papá, esto es lo mismo que hacer cualquier proyecto. Es gestionar un proyecto de estos como cualquier otro. Eso es bastante equivocado porque este tipo de proyectos tiene más incertidumbre. Más incertidumbre que un proyecto de software, que ya tiene más incertidumbre que muchos proyectos de arquitectura, etc. Entonces, acá hay que cambiar un poco la cabeza y tener algunos piques, digamos, para poder adaptarse a un proyecto si uno nunca gestionó un proyecto de inteligencia artificial. La otra cosa que uno no puede esperar, que es parte de esos primeros problemas, es pensar que esto va a funcionar de entrada, ¿no? Es decir, a nosotros no nos va a pasar que nosotros recolectamos datos, los analizamos y eso nos da tan coherente que podemos sugerir acciones y terminamos. Esto lo vamos a tener que hacer muchas veces, ¿tá? Y eso va a tener que estar en la planificación de entrada, ¿tá? Es decir, es un proceso iterativo de muchas veces hasta empezar a alcanzar un nivel de calidad, un nivel de error que sea aceptable para el problema por parte del cliente de esto. ¿Okay? Eso es ciencia de datos. Otro tema, digamos, muy cercano, como vamos a terminar viendo en esta microparte, es la inteligencia artificial. ¿Tá? La inteligencia artificial es copiar las capacidades humanas en una computadora. ¿Tá? Y la primera clasificación importante es que se puede pensar en una inteligencia artificial general, que es la que trata de básicamente copiar todas las capacidades de un humano en una computadora, y la estrecha, que es copiar alguna capacidad, una. ¿Tá? La inteligencia artificial general vendría a ser esa, la que nos desafía en que si las máquinas van a terminar
sometiendo al hombre, etcétera, ¿no? La singularidad, etcétera. Pero en realidad no está muy desarrollada, ¿no? No hay mucha gente investigando exactamente eso. Lo que sí se está desarrollando mucho, y es el foco de esta conversación, es la inteligencia artificial estrecha aplicada a una capacidad. Y de hecho la capacidad principal que ha tenido impacto, éxito y desarrollo es la capacidad de aprender. ¿Tá? Es decir, la capacidad que nosotros estamos queriendo emular en una computadora es la de aprender, y a eso se le llama aprendizaje automático, machine learning. ¿Tá? Queremos que la máquina aprenda sola, no que le digamos las reglas. Dentro del aprendizaje automático, el aprendizaje supervisado, ¿no? El aprendizaje supervisado es simplemente aprender una función de mapeo, dado un X, obtener un Y, ¿tá? Y eso lo hacemos, ¿cómo lo aprendemos? En base a ejemplos. Tenemos un conjunto de datos de entrenamiento, ¿tá? Que nos enseña a este X, este Y, a este X, este Y, y después me ponen nuevos X y yo tengo que saber cuáles son sus Y. Uno dice, bueno, pero esto sirve para mucho. Sí, esto es muchísima cantidad de problemas machea con esta idea de construirse esa función de mapeo. ¿Tá? Es decir, ejemplos acá en la slide, es decir, identificar si un email es un spam o no, pasar a texto un audio, traducir de inglés a español, ejemplos que hay acá, digamos, de cosas que se pueden pensar de esta manera y que muy exitosamente se resuelven con aprendizaje supervisado. Ahora, ¿todo se resuelve con aprendizaje supervisado? La verdad que no. ¿Tá? Lo que está pasando es que hoy en día el estado del arte es más bien que nosotros podemos resolver cosas que un humano entrenado puede responder en menos de un segundo. ¿Tá? Y esto capaz que para algunos es medio desmoralizante, pero piénsenlo, y es verdaderamente la situación en la que estamos, salvando algunas excepciones. ¿Tá? Es decir, un médico entrenado puede mirar una placa e identificar si hay un hueso quebrado o no, pero un humano común capaz que nos cuesta un poco más. Pero el médico levanta la placa, la mira y en menos de un segundo lo puede decir. Si eso lo puede hacer una persona entrenada, seguramente tengamos relativo éxito con aprendizaje supervisado, generando los datos suficientes, etc. Pero tampoco tenemos garantías, ¿no? Porque depende de la predictibilidad que tengan los datos, etc. Entonces, la metodología común acá es comenzar con un anteproyecto. ¿Tá? Es decir, algo bien humilde, tratamos de ver la factibilidad de hacer tal cosa con un proceso iterativo lo más rápido posible, donde recolectemos datos, generemos un modelo y tengamos un resultado para ver en qué situación estamos, ¿no? Hay un tema atrás de esto que sucede también alrededor de lo que venía diciendo, que es que pensar que esto es medio mágico, ¿no? Es decir, una caja negra que nadie entiende mucho qué pasa, pero la verdad hace todo. Responde a preguntas que ningún humano puede responder. Eso está lejísimo de la realidad. Como yo les decía, hoy el uso real de esto, y más en una empresa que no está, que lo que quiere es no es innovar mucho, sino hacer cosas que funcionen, no está investigando alrededor del tema, esas cosas sencillas que los humanos pueden hacer de forma repetitiva en menos de un segundo. ¿Tá? Es decir, entonces esto es totalmente falso. Es decir, si vos le pedís a aprendizaje automático que te diga cuál va a ser el valor de Bitcoin en 3 años, no funciona. No hay forma, digamos. Generalmente es sobre cosas que uno más o menos las puede resolver sencillo. ¿Por qué está un poco esta mala creencia? Bueno, un poco por desconocimiento de cómo es todo acá, y además porque también nosotros le hacemos todo el tiempo prensa a lo que funciona. Todos los días se dice que ahora con inteligencia artificial se puede hacer no sé qué, pero nunca se dice todo lo que no se puede hacer, ni todas las veces que se intentó hacer algo y no funcionó, que son todas muchos más que los casos exitosos. Entonces eso crea un poco de falsa expectativa. ¿Tá? Otro error típico, inherente a la tecnología, es que no se puede alcanzar 100% de precisión. Es decir, este mecanismo de aprender exige que la computadora cometa error. ¿Tá? Es decir, esta forma de aprender no te libera del error y hay que convivir con él. Lo que vamos a tratar de hacer es minimizarlo, pero el resultado de un algoritmo de inteligencia artificial siempre va a tener error. Hay que ver si es admisible o no para lo que estemos haciendo. Entonces, un último tema, sí, antes de pasar a la transformación, que van a ver que
que tiene su relevancia es la investigación operativa, que es la cátedra además donde yo trabajo. La investigación operativa es emplear el método científico como la ciencia de datos, pero no a extraer cualquier tipo de conocimiento de los datos, sino solamente a tomar decisiones óptimas. ¿Tá? Es decir, cuando el conocimiento que yo quiero extraer es aquel que me sirve para tomar decisiones óptimas, bueno, ahí estoy en el área de investigación operativa. Y la idea, esto de decisiones óptimas, nos hace definir que la principal herramienta, atrás de todo esto, la herramienta matemática, es la optimización, que muy sencillamente es simplemente encontrar qué valores hacen mínimo una función. ¿Tá? Ese es el problema de base. ¿Y por qué lo nombro ahora todo esto? Porque en realidad esto es vital para tanto la ciencia de datos como para la inteligencia artificial. ¿Tá? Entonces necesito que se reflexione sobre eso, un poco por la posición de académico que tengo, digamos, ¿no? En análisis dentro de ciencia de datos, por ejemplo, análisis prescriptivo es optimización. Cuando uno llega a ese momento, lo que va a hacer es resolver un problema de optimización, y es lo mismo, digamos. Básicamente, todas las herramientas de optimización están presentes. Y eso no es novedad, digamos, en base a lo que dije. Lo que quizás sí es novedad, y es el punto que yo quiero cerrar ahora, es que cuando uno hace análisis predictivo y cuando hace aprendizaje automático, también está haciendo optimización. Porque en ambos casos, esto se modela con una especie de función paramétrica en la computadora, y lo que está haciendo la computadora al momento de ir aprendiendo, o cuando va haciendo una predicción, ¿tá? Cuando se va entrenando para hacer una predicción, es cambiando los parámetros, buscando los parámetros que minimicen el error de la respuesta del método. ¿Tá? Entonces, es un problema de minimización, es un problema de optimización. Entonces, de base, todos los algoritmos, Deep Learning usa descenso por gradiente, son algoritmos de optimización. ¿Tá? Entonces, cuando verdaderamente a ustedes le terminen preguntando, pero ¿cómo es que hace la máquina para aprender? En realidad lo que hace la máquina para aprender es buscar los parámetros que minimicen una función, es decir, resolver un problema de optimización, en todos los casos que yo conozco al menos. Si pongo todos estos conceptos juntos, y con esto cierro la idea, tenemos dentro de la ciencia de datos, prácticamente todo dentro de la ciencia de datos es la investigación operativa, y dentro de la optimización como herramienta principal, y por otro lado la inteligencia artificial, donde muchas veces tenemos proyectos en común, ¿no? Es decir, son proyectos de inteligencia artificial, estamos buscando una capacidad, emular una capacidad humana, como puede ser aprender, y vamos a hacerlo solamente utilizando datos, o principalmente utilizando datos. Entonces es también un problema de ciencia de datos, pero otras veces no son exactamente iguales, ¿no? Hay inteligencia artificial que no utiliza datos para aprender, digamos, ponele. Entonces esos no caerían dentro de ciencia de datos, y también hay problemas de ciencia de datos que no buscan emular una capacidad humana. ¿Tá? Dentro de inteligencia artificial, lo más desarrollado, aprendizaje automático, Machine Learning, y dentro de Machine Learning, que ni lo nombré, la herramienta principal, Deep Learning o aprendizaje profundo. ¿Tá? Por supuesto, este dibujo es controversial, pero para mí conceptualiza bien, y por eso controversial, porque pueden haber otras formas de dibujarlo, pero para mí esto es la mejor. Finalmente, un último comentario, antes de pasarnos la importancia de los datos. No quería irme de esta introducción, de hablar que verdaderamente para que esto funcione los datos son lo más importante. Se ha tenido mucho foco en los métodos, y hoy está como un poco de moda darle foco a los datos, pero verdaderamente siempre se supo que los datos son lo más importante. Ni los proyectos de inteligencia artificial ni los de ciencia de datos van a funcionar bien si la calidad de los datos es mala. Basura si entra basura, sale basura. ¿Tá? El trabajo, el esfuerzo en un proyecto dedicado a generar datos de calidad para el problema, generalmente hay como una regla que se dice del 70% del tiempo, que es para corregir, imputar datos, entenderlos, etc. No sé si del 70%, pero sin lugar a dudas es siempre muy alto en todos los proyectos. Hasta cuando eso parece que va a ser poco, no es poco. Entonces esto es relevante, y acá aparecen como dos errores típicos de las corporaciones, más que de las personas. Hay corporaciones muy grandes que tienen muchos clientes y que por lo tanto tienen bastantes datos, y tienen la visión de que entonces, como tienen tantos datos, tienen muchísimo valor, y su visión es que no le están pudiendo sacar jugo a eso. ¿Tá? Eso en realidad muchas veces, lamentablemente, es falso. Es decir, la empresa sí tiene muchos datos,
pero no tiene muchos datos de valor, porque cuando extrajo esos datos, los juntó, no estuvo pensando, no tuvo una estrategia para identificar cuáles eran los datos valiosos y cuáles no, cuáles había que incorporar y cuáles había que desechar. Entonces, en realidad tiene mucho dato, pero no muy valioso, y habitualmente se pincha un poco el globo cuando uno dice, bueno, pero sí tenés muchos datos, pero si querés hacer esto, no tenés los datos suficientes, si querés hacer esto, no tenés los datos suficientes. Entonces, esto le pasa mucho a las empresas grandes cuando hablamos de cómo están frente a los datos que tienen. A las empresas chicas les pasa otra cosa cuando están entrando en este mundo, que es decir, yo manejo todo con planillas, no tengo los datos, no tengo los históricos, no puedo hacer nada. Eso es igual de falso que la otra posición, porque en realidad es un buen escenario para comenzar proyectos de esto. No hay que tener los datos para empezar proyectos de estos, porque caes en el problema que tienen las empresas grandes. Es decir, tienen los datos, pero no tienen los datos correctos. Entonces, en realidad hay que ir generándose los datos correctos en casi todos los proyectos y por lo tanto no están en mucho más desventaja al no tener los datos. Sí, quizás en una desventaja temporal. Generar los datos a veces lleva tiempo, pero los datos certeros, en general hay que elegirlos para el momento y hay que acomodar la cosa para eso. Entonces tampoco es algo que uno tiene que le impide avanzar. ¿Okay? Ahora sí, entremos en implementación en la empresa. ¿Está? Para esto, el primer gran punto es implantar inteligencia artificial en la empresa. En realidad se habla de una transformación. ¿Está? Es decir, en general, transformación en inteligencia artificial. A mí me gusta generalizarlo también a ciencia de datos, así que transformación en data science, en artificial intelligence. ¿Y qué es eso que están viviendo las empresas hoy alrededor de esto? Bueno, primero es que están definiendo una estrategia para adquirir datos. ¿Está? Es decir, están verdaderamente diciendo, a mí me vale la pena, me hace más fuerte, me da más valor tener tales tipos de datos, entonces yo voy a tratar de construir mis productos, mis servicios en esa dirección. ¿Está? Pero eso no se hace por casualidad, se hace porque se define toda una estrategia y eso define bastante la madurez en la que está una empresa en este tema. Lo segundo es tener un repositorio único. Eso es algo que siempre convivimos, digamos, en las empresas. Hoy típicamente se le está llamando data lake a estas cosas. Lo que antes podía ser un data warehouse, etcétera, con otras tecnologías, pero hoy verdaderamente es omnipresente. Está todo el mundo buscando poner todos sus datos en un repositorio y la tecnología lo permite. Así que eso se hace con el objetivo de poder después desarrollar proyectos en el área. ¿Okay? Después también hay una intención de automatización. No tanto automatizar toda la empresa, sino automatizar pequeñas cosas que se hacen en la empresa para ganar eficiencia, para ganar escalabilidad. Eso es parte de la transformación en inteligencia artificial. Y claramente, para alcanzar todo esto, se reparten distinto las tareas dentro de la empresa y aparecen nuevos roles. ¿Okay? Esto lo pongo un poco en contrapartida a lo que es la transformación digital, que ahí sí hay un proceso de madurez más avanzado, empezado hace décadas por la mayoría de las empresas, donde pasaron a digitalizar sus datos, ¿no? Empezaron a usar software, a automatizar sus procesos, ¿no? A procedimentar sus procesos. Bueno, y en esa etapa están en algún momento. Por supuesto, hay que ir primero por la transformación digital y después por la transformación en inteligencia artificial, pero habitualmente las empresas ya tienen un nivel de madurez en eso y fue toda una conmoción dentro de las empresas porque la gente empezó a usar computadoras en todos los sectores, ¿no? Etcétera. Piensen un poco en todo eso. Bueno, ahora estamos viendo algo un poco parecido en esta nueva capa de abstracción que es cuando están esa información y esos mecanismos automatizados, procedimentados, bueno, pasemos a una automatización, pasemos a una optimización de esas cosas. Y eso es la transformación en inteligencia artificial. ¿Qué pasos tiene que vivir una empresa para... habitualmente pensemos ahora en una empresa que no ha hecho nada en inteligencia artificial y va a entrar esto. Bueno, de vuelta hay como cierto camino para el éxito, que a mí me interesa hoy contarles 2-3 slides de estos 5 puntos que parecen ser un buen camino para eso. Lo primero, ejecutar proyectos piloto para generar visibilidad interna en la empresa. ¿Está? Acá hablamos de elegir proyectos de duración muy corta, no más de 6 meses, principalmente que sean exitosos, que busquemos que veamos chances claras de ser exitosos, no tanto que tengan alto impacto, nos vamos a dejar los de alto impacto para después, porque habitualmente son más complejos. ¿Tá? Busquemos, no sé, por ejemplo, agregar un chatbot adelante de las consultas que recibimos por chat,
para reducir un poco la carga de los operadores. Eso, por ejemplo, hoy no parece muy riesgoso, y seguro va a tener un impacto positivo, y va a generar en la empresa internamente esas ganas de seguir avanzando en el área. ¿Okay? Lo clave acá no va tanto por quién lo hace, porque en realidad esto se puede tercerizar, si no tenemos el conocimiento de la empresa, etcétera, se puede hacer. Va más por elegir cuáles son estos proyectos, ¿tá? Proyectos cortos, exitosos, y para eso hay que elegir aquellos que, hablando con los expertos de la empresa, con los expertos del negocio, le encuentren más valor para la empresa, en conjunto con, hablando con expertos de inteligencia artificial, lo encuentren más realizable, más plausible, ¿tá? Lo que esté ahí, en el medio, es lo que conviene, con lo que conviene empezar. Y para eso, entonces, claramente, un equipo multidisciplinario, ¿no? Es decir, gente de la empresa comprometida con esto y gente que puede ser tercerizada o no, incorporando el conocimiento de qué es viable. ¿Okay? Error frecuente, no hacer nada de esto, no tener a nadie en el área y contratar a uno o dos especialistas en ciencia de datos y decirle, bueno, hagan algo, digamos. Y esos no van a ser buenos seleccionadores de estos proyectos y por lo tanto ese no es el camino correcto. ¿Tá? ¿Cuándo se puede hacer esto? De elegir unos primeros proyectos, verdaderamente para mí todas las empresas están prontas para eso. ¿Tá? Si no tenés recursos humanos, esto es fácilmente tercerizable, principalmente los de inteligencia artificial. ¿Tá? Si no tengo datos, aunque si te lleva muchísimo recolectar los datos para tu negocio, bueno, eso puede ser un problema, pero habitualmente no es un problema. Se empiezan a recolectar los datos, se usan los que hay y se empiezan a recolectar nuevos, y ese ciclo rápidamente va fluyendo. Así que, en realidad, empezar siempre. ¿Tá? Eso con respecto a arrancar ejecutando proyectos cortos. Lo siguiente que hay que hacer es ir armando un equipo interno, principalmente las empresas grandes, que desarrollen esto, ¿no? Entonces, acá los tips son, como les decía, en aprendizaje automático es plausible, por lo menos al principio, tercerizar ese tipo de trabajo. Se ve mucho más en inteligencia artificial que en ciencia de datos, donde hay mucha más experticia en el negocio, y ahí es un poco más difícil tercerizar. Cómo armar un organigrama de esto también es como una discusión relativamente abierta, principalmente en las empresas grandes, de vuelta. Si hay que más bien tener un equipo central que concentre todas las habilidades en ciencia de datos e inteligencia artificial, o hay que tenerlo por área. Y en realidad hoy es un poco un equilibrio la recomendación, ¿no? Es decir, hay que tener un equipo central para definir las políticas, para trabajar con un repositorio de datos central, etcétera, etcétera, pero hay que tener expertos en inteligencia artificial dentro de los grupos de expertos del negocio, los distintos grupos que acá ejemplifiqué como marketing, tecnología, informática, etcétera, para que esto verdaderamente fluya, ¿no? Entonces, entre los equipos centrales y los equipos locales, reutilizar lo más que se pueda software, hardware, políticas de uso de datos, etcétera, y personas, ¿tá? Fluir de un lugar al otro según proyecto es como lo recomendable. Dentro de los equipos de inteligencia artificial, y esta más o menos es la división que más frecuentemente aparece, hay como unos gerentes de producto que son los que hablan con el negocio, van generando cierta experticia en el negocio, cada uno de ellos, ¿tá? Y forman un grupo. Hay un grupo especializado en datos, ¿tá? Donde están los ingenieros de datos, que principalmente dialogan con el sector de informática, que es quien verdaderamente vela por los datos. Hay un grupo de tecnología que se encarga de tecnologías que no están desplegadas en la empresa, como puede ser un Hadoop o un Spark, etcétera, es decir, tecnologías de Big Data propias del área, y un grupo de analítica que concentra a los ingenieros en Machine Learning, a los científicos de datos, etcétera. ¿Okay? Esa es un poco la idea. Como vieron, aparecieron un montón de nombres nuevos, y efectivamente, la empresa, a medida que va construyendo estas cosas, aparecen nuevos roles en la empresa. Y bueno, y acá un comentario, ¿no? Es decir, de vuelta esto de no tiene mucho sentido que primero contrate a los roles, etcétera, para que esto empiece a fluir. En realidad es mucho más data-driven el tema también. Es decir, tenemos que pensar qué queremos, eso lo va a decir mucho, como les decía yo,
los expertos del negocio en conjunto con algún experto que pueda asesorar en qué tiene más sentido o no, y en función de eso podemos ir construyendo con las personas que tenemos, y no tenemos que tanto esperar que alguien venga a decírnoslo porque no va a ser la persona más idónea. Otra cosa que claramente hay que hacer en paralelo a lo de crear un grupo es capacitar en inteligencia artificial. Y acá hablamos de capacitar en esto en toda la empresa. Por eso es una transformación de la empresa. Es una transformación porque es una transformación cultural, en algún sentido. ¿Tá? Así como lo fue la digitalización. Todas las áreas tenían que, en el sistema de gestión, hacer algo. Y eso significaba aprender a usar la computadora y etc. Acá pasa lo mismo. Todas las áreas tienen que entender, aceptar y apoyar que se van a tomar decisiones con datos, qué parte de los procesos se van a automatizar, entonces te van a liberar para tareas de mayor valor, etcétera, etcétera. Entonces todas las partes van a tener cierto nivel de capacitación. Acá tengo un ejemplo de lo que hacíamos con Agronóstico al respecto, pero lo dejo como comentario. Típicamente la recomendación acá es al menos tener 3 niveles de capacitación en esto. Uno para gerentes, que es al estilo de lo que estamos hablando hoy, o ese curso de Andrew Ng, que es decir, bueno, esto es la inteligencia artificial y en tu empresa puede servir para más o menos esto, armar una especie de taller, etc. Después ya otro nivel para gestores de proyectos. Decíamos que los proyectos son distintos acá, entonces hay que entender más cómo son esos proyectos, entender que todo se basa en métricas de calidad, que el cliente tiene que poner un objetivo de métrica, que los proyectos tienen más incertidumbre, bueno, varias cosas. Y después finalmente capacitar al personal técnico para desarrollar la tarea, que esa capacitación es la más pesada, ¿no? Cientos de horas, si no son expertos en el área, como para poder empezar a desarrollar proyectos en inteligencia artificial o ciencia de datos. Para eso hay un montón de cursos online, un montón de programas online, y tenemos un montón de programas en Uruguay, ¿no? Es decir, en el país. Yo, en UDELAR, digamos, nosotros en Facultad de Ingeniería tenemos la especialización en ciencia de datos, la maestría en ciencia de datos aplicada y la maestría en ciencia de datos y aprendizaje automático. Yo soy responsable de la maestría en ciencia de datos aplicada y de la especialización en ciencia de datos, pero hay muchos más, ¿no? Es decir, en el sector, y de vuelta, hay mucho curso online, muy bueno también, y muchos cursos de actualización más puntual que también funcionan esto. Y por último, digamos, para no pasarme, 2 puntos más muy rápido. Hay que desarrollar, cuando uno está más maduro en la empresa, hay que desarrollar una estrategia en inteligencia artificial. Ya saben por dónde va, en base a lo que les dije. Buscamos alinearnos con el ciclo virtuoso de la inteligencia artificial, ¿tá? Generando nuevos productos o mejores productos en cada iteración. ¿Tá? Buscamos tener una estrategia consciente de adquisición de datos de valor, ¿tá? Es decir, nos gustaría tener estos datos porque nos hacen una empresa más valiosa, entonces buscamos la forma de poner eso en nuestra línea estratégica para generar la capacidad y en definitiva empezar a tener esos datos. Buscamos concentrar los datos en un sistema único, un data lake, etc. Una cosa que pasa es que muchas veces no hay una estrategia de datos. Bueno, la estrategia de datos hay que tenerla antes. Primero hay que tener una estrategia de datos y después hay que tener una estrategia en lo que acabo de inteligencia artificial, porque como vieron, la estrategia de inteligencia artificial va mucho por cómo me voy haciendo de datos, digamos. Así que sin lugar a dudas tiene que estar esto. Y finalmente lo del desarrollo de comunicaciones. Esto es bastante importante. En paralelo a la transformación digital hay que hacer mucha comunicación. Nuestros usuarios ven habitualmente positivamente que nosotros nos ven smart, digamos, cuando aplicamos inteligencia artificial en nuestros productos y servicios. Es lo que esperan, ellos ven eficiencia, ven futuro, así que lo ven positivo. Nuestros inversores también lo ven positivo. Una empresa que tiene un músculo bien generado de inteligencia artificial vale más, vale la pena, y bueno, etcétera. Vale la pena claramente. Y la última, por ejemplo, es muy importante, ¿no? La comunicación interna, es decir, que esta gente que viene a hacer estos proyectos en realidad viene a apoyar a los que hoy son dueños del negocio, dueños del marketing, dueños, etcétera, que no vienen a robarles un pedazo de su trabajo. Es importante que eso se entienda, se acepte, se incorpore, digamos, y sea provechoso, ¿no? Porque puede haber un nivel de conflictividad ahí. Y bueno, finalmente, como comentario final, porque ya no tengo más tiempo,
una lista de mejores prácticas alrededor de aplicar inteligencia artificial, orientada más bien a lo que es la gestión del proyecto y a los problemas tecnológicos asociados, pero que vale bastante la pena, provista por Google. Les dejo acá el link, ¿ok? Y bueno, esto es todo. Lo que deberían haber extraído, si ustedes están en una empresa y están pensando en comenzar o avanzar en esto de la transformación en inteligencia artificial, es que en realidad debería estar toda la situación dada, ¿sabes? Es decir, que no deberían haber excusas. Si no está el personal, los primeros proyectos son tercerizables. Si no están los datos, igual se puede comenzar con los datos disponibles e irlos generando, hasta ventajas, como les dije, tiene. La forma de hacer esto es hablar con colegas en la empresa, identificar dónde están las mejores oportunidades, hablar con expertos del área que pueden, con un feedback más o menos de cuál es la situación, de cuál sería la problemática, recomendar qué proyectos potencialmente podrían ser los más ventajosos, buscar capacitación, que como dije está lleno, y en definitiva generar ola, ¿no? Es decir, pensar un poco que si estas cosas se hicieran dentro de la empresa, qué impacto generarían y qué mejoras, es un poco lo necesario para que todo esto empiece a funcionar. Y bueno, más nada, muchas gracias. Creo que me pasé un poquito de tiempo lo que estoy mirando. Me quedé sin el cronómetro por la mitad porque tuve que apagar el celular porque me estaban llamando. No, cosas que pasan. Pero bueno, Sí. la verdad que muchísimas gracias, Pablo. La verdad que estuvo muy entretenida la charla. La verdad que pasaste por una variedad tremenda de temas. Enorme. Sí, muy buena además. Excelentes esos tips ahí como para cada uno se pueda llevar a su casa. Y bueno, pasemos a las preguntas entonces. Tenemos acá a Mario González que consulta. Buenas tardes. Las aplicaciones del aprendizaje automático en la salud son muy prometedoras. En Uruguay tenemos la historia clínica electrónica que podría usarse para investigar en esta área, pero es difícil acceder a los datos. ¿Qué perspectivas ves sobre el acceso a este tipo de datos y sobre la colaboración académica, clínica, hospital para trabajar sobre esto en Uruguay? No, en Uruguay no tengo experiencia para decirlo. Sé que internacionalmente sí, hay esfuerzos muy importantes, hay asociaciones estratégicas muy importantes entre los mejores hospitales y los mejores proveedores de tecnología para, para lograr que verdaderamente los procesos clínicos, etcétera, empiecen a ser también procesos sustentados en datos, que hoy, por supuesto, es algo que la medicina hace, pero con un tipo de herramientas, ¿no? Es decir, la idea acá es otro, ¿no? Es utilizar un poco datos más masivos, más disponibles para tomar decisiones más puntuales para cada caso. Es como un giro a lo que se hace en medicina, y yo eso lo veo súper prometedor a nivel general, ¿no? Es decir, pensar en medicamentos particulares para cada quien, diagnósticos bien localizados, tratamientos bien localizados, todo eso parece ser una clara transformación que va a sufrir el sector medicina en el corto plazo. Pero pienso que va a venir mucho más marcado por lo que están haciendo estas grandes alianzas, que son en definitiva los generadores de los medicamentos, los generadores de los procesos. Localmente, la situación no es que no sea prometedora también, pero para mí en otro nivel de impacto. La historia clínica es sin lugar a dudas un privilegio, de hecho, que tiene Uruguay en comparación con el promedio de países y la región. Tenemos la ventaja que hay una visión tecnológica atrás de historia clínica, que la pone a la agencia GESIC del gobierno, que de alguna manera vela tecnológicamente para que eso sea más cercano a lo que uno podría pretender usar en contextos como este. Pero claro, atrás de una historia clínica están los datos personales, y claramente es el caso como más difícil quizás para poder lograr una apertura de esos datos, etcétera. Es es un desafío en general, digamos. Típicamente lo que se hace a nivel internacional no es utilizar esos datos de la población en general, sino utilizar datos de una población grande, porque lo hacen hospitales grandes, miles de usuarios, pero con consentimiento, ¿no? No me queda muy claro cómo se podría articular para usarlos con fines
de este estilo, pero no los originales de la historia clínica. Hoy existe también un avance bastante interesante alrededor de esto, en lo que es la anonimización de datos, y empiezan a haber ciertos niveles de garantía, es un término muy fuerte, pero entonces, y muchos organismos se están animando a entregar cierto conjunto de datos anonimizados porque pasan por determinados filtros que dan cierta seguridad de anonimato. Eso puede ser alentador en este contexto, pero yo entiendo que en esto los avances principales van a venir por el lado que señalaba antes. Perfecto. Después tengo una pregunta más personal, ¿no? En el caso que hablabas de que había que ir primero, ¿no? por la transformación digital, ¿no? Entonces pones el ejemplo de esta empresa del agro, y bueno, ¿cómo es esa transformación digital en el agro? Digo, siendo que por lo menos me da la impresión a mí a veces que está lejos de eso, ¿no? O por lo menos en Uruguay, no sé, tengo esa idea. Sí. Bueno, esa la viví, digamos, de cerca. Nosotros apuntábamos en ese momento, por esta misma razón, a empresas que estaban avanzadas en el tema, que son las empresas grandes, más que nada, ¿no? Es decir, si vos vas a gestionar unas pocas hectáreas, no vas a tener un sistema de gestión. No me asusta una planilla tampoco. El problema es que no tenés el histórico, porque ahí ya, yo qué sé, sí, te vas guardando una planilla, pero muchas veces le pasas por arriba, entonces no tenés exactamente un histórico, tenés algo cercano a eso. Pero en cambio las empresas grandes no. Las empresas grandes utilizan software y tienen documentado todos sus órdenes, digamos, ¿no? Es decir, su proceso productivo está registrado. Tal fecha, tal fertilizante, es una orden que no se ejecuta si no está en un sistema, digamos. Y entonces nosotros tenemos ese historial, digamos, y ese historial es el que usamos. Lo interesante de esto también es como el proceso productivo en realidad no cambia mucho entre una empresa grande y una empresa chica. Vos podés usar el historial de empresas grandes para tomar decisiones también en las empresas chicas, ¿no? Entonces ahí hay por ese lado, ciertas ventajas. Después, por supuesto, tenés las barreras en el agro de la inversión en esto, el compromiso. Es decir, un sector de TI en este tipo de empresas es mucho más difícil que en una empresa que tiene trabajo administrativo, donde hay ya oficinistas en computadoras, y son otro tipo de oficinistas. Este tipo de empresas no tiene mucho esa visión, trabaja mucho más con el problema en vivo, es decir, el problema en campo, a resolver, la urgencia, y es muy natural una inversión en maquinaria, por ejemplo, pero no tanto en un equipo técnico que sustente los procesos administrativos, ¿no? Eso es más débil todavía en sectores del agro, y eso es un perjuicio para una empresa como la mía, que en realidad tenía sustento sobre eso. Es decir, estaban informatizados al nivel como para tener datos, pero ya tomar decisiones en base a eso, etcétera, es un poco más difícil, digamos, de entrarle. Claro, pero por lo menos digo, arrancaste de una base para arrancar este círculo virtuoso del que hablábamos de hoy de AI. Está bien, exacto, esa es la idea. Después de que vos lo lográs ahí, bueno, era nuestra estrategia, ¿no? En realidad no nos funcionó, así que lo dejamos, así que tampoco, pero sí, la idea era un poco eso, y en realidad podía escalar o podía transferirse a otros, porque en esencia eran lo mismo. Básicamente las mismas decisiones toma quien produce a pequeña escala que a gran escala.